Liturgia para hoy jueves 15 de octubre. Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Memoria obligatoria blanco, semana 28 del tiempo ordinario. Santa Teresa de Jesús fue reformadora de las Carmelitas y, al mismo tiempo, contemplativa y una mujer eficaz y activa. En sus libros nos ha heredado los secretos de su camino hacia Dios por medio de la contemplación, que la convierten en maestra de la vida espiritual. Como fundadora, recorrió España en varios viajes para establecer sus monasterios. En 1970 fue proclamada doctora de la Iglesia, siendo la primera mujer que recibía esta distinción. Antífona. Como el ciervo desea las corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Oremos. Oh Dios, que por tu Espíritu Santo suscitaste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de perfección que debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en deseo de verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 1 al 10. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que residen en Éfeso. Les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. El Señor da a conocer su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclame al Señor, tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor da a conocer su victoria. Tañan la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines, y al son de trompetas aclamen al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Yo soy el camino, y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 47 al 54. En aquel tiempo, dijo Jesús el Señor: Ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, después que sus padres los mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres, y lo aprueban, porque ellos los mataron, y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. A algunos los perseguirán y matarán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo,
desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, se lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han quedado con la llave del saber, ustedes, que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentan entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, para cogerlo en sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Nuestras ofrendas te sean gratas, Señor, como Santa Teresa supo agradarte, enteramente consagrada a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré su fidelidad por todas las edades. Oración después de la comunión. Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédele, según el ejemplo de Santa Teresa, que pueda cantar eternamente tus misericordias, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. La propuesta de Jesús supone ir más allá de la condición mundana e instintiva de la vida. Concédenos, Señor, la gracia de elevar nuestro corazón más allá de los instintos y llénanos de la plenitud de tu amor. Amén. Para meditar. El comienzo de la carta a los Efesios es un himno entusiasta al plan salvador de Dios, una gran bendición tanto en sentido ascendente como en el descendente. Bendecimos a Dios porque Él nos ha bendecido antes con toda clase de bendiciones en Cristo Jesús. Todo es iniciativa de Dios, que nos ha predestinado desde la eternidad a ser sus hijos, a ser salvados por Cristo. Todo eso, según la densa fórmula de Pablo, sucede siempre en la persona de Cristo, o sea, porque estamos unidos a su Hijo Jesús, en quien Dios piensa recapitular todas las cosas del cielo y de la tierra. Este himno lo cantamos en vísperas una vez por semana como cántico del Nuevo Testamento, después de los Salmos, y nunca lo diremos con suficiente gratitud y alegría. Es un cántico parecido al Benedictus de Zacarías que decimos en el rezo del Laudes, pero esta vez en boca de Pablo. En pocas líneas dice cuál es la riqueza del proyecto de Dios, centrado en Cristo Jesús, que representa para nosotros la mayor suerte, nada menos que ser hijos en el Hijo. Si en verdad creemos esto, que Dios nos quiere, que ha pensado en nosotros antes que existiéramos, que nos ha incorporado al destino de su Hijo, que nos ha perdonado, que nos ha hecho por tanto también hijos en su familia, y que nos destina a la salvación plena, ¿no tendría que cambiar la cara con que vivimos cada jornada? Claro que esto nos compromete, porque Él espera una respuesta. Nos eligió en la persona de Cristo para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. El tono eufórico de Pablo es recogido también por el Catecismo de la Iglesia Católica, que, cuando empieza a presentar el misterio de la celebración cristiana, entona precisamente esta solemne bendición de Pablo, y se entretiene luego brevemente en describir en qué consiste esta bendición que Dios nos ha hecho a nosotros y que nosotros le dirigimos a Él. Sigue el ataque implacable de Jesús contra las actitudes de los fariseos y los juristas. Ante todo, porque edifican mausoleos a los profetas después que sus padres los mataron. Es decir, los fariseos están dispuestos a honrar a los profetas muertos, haciendo la comedia de edificarles monumentos. Pero no hacen caso a los profetas vivos. Los tratan igual que sus antepasados a los profetas de antes. Nombra a dos: Abel, sacrificado por su hermano Caín, Génesis 4, y Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, a quien mataron por encargo del rey Joás. Jesús
Los nombra como primero y último de una serie de profetas que acabaron igual. Es lo que van a hacer con él también, porque presenta una fe y un Dios muy distinto del que ellos están acostumbrados. Otra acusación, esta vez para los doctores de la ley, que tienen la llave del saber y de la interpretación de la ley. No han hecho buen uso de esa llave, no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. ¿Para eso tantas llaves? Es valiente Jesús al desenmascarar las actitudes de las clases dirigentes de su época. Pero sus palabras nos ponen interrogantes también a nosotros, seamos dirigentes o no. Caemos en la trampa de honrar a los profetas que fueron reconociendo sus méritos y la injusticia del trato que recibieron, pero luego resulta que no hacemos caso de los profetas actuales y les hacemos la vida imposible porque no estamos dispuestos a escuchar su mensaje cuando nos es incómodo. Esto puede pasar en la sociedad en la que pueden estorbar a los poderosos las voces proféticas que se levantan contra sus injusticias. Puede pasar en la iglesia en la que en ocasiones se hace callar a los que tienen un espíritu más libre y crítico, aunque más tarde a veces se les rehabilite o incluso se los canonice. Pero puede pasar también a nuestro alrededor, cuando nos sentimos molestos y somos criticados y hacemos lo posible por desacreditar. No llegaremos a eliminar a esos profetas que se atreven a llevarnos la contraria. A todos nos pasa que nos estorban los profetas vivos, no los muertos. Además, podemos merecer también las palabras de Jesús a los juristas. ¿Nos sentimos propietarios de la verdad? ¿Guardamos sus llaves de modo que los demás tengan que pasar la aduana de nuestra interpretación? ¿Nos creemos los únicos que tenemos razón en todas las discusiones, sean importantes en el ámbito eclesial o más cotidianas en nuestra familia o círculo comunitario? Sería una lástima que los que podemos decir una palabra en el ámbito de la catequesis o de la predicación no comuniquemos esperanza y alegría, sino angustia y miedo. Seríamos malos guías. Reflexionemos. ¿Será que también nosotros, con nuestras actitudes incoherentes con respecto al Evangelio, estamos obstaculizando la puerta de la fe para que muchos hermanos nuestros alcancen la salvación? Oremos. Señor Jesús, con frecuencia desatendemos las palabras de que nos invitan a llevar una vida coherente. Ilumínanos en tu amor para cambiar nuestra forma de vivir y pensar. Amén.